Año 218 a.C. Aníbal Barca se detuvo al pie de los Alpes y entendió algo que Roma aún ignoraba. La guerra no siempre se gana avanzando, a veces se gana atreviéndose a desaparecer. Frente a él las montañas, no como paisaje, como sentencia, hielo perpetuo, senderos que no eran caminos, alturas donde el aire quema los pulmones y el frío mata sin ruido. Detrás su ejército, hombres cansados, aliados que dudaban, animales que nunca debieron estar allí, y aún así, Aníbal no retrocedió. Porque aquel no era un movimiento militar, era una traición a la lógica romana. Roma esperaba barcos, esperaba legiones frente a frente, esperaba una guerra que pudiera comprender. No esperaba que alguien intentara cruzar el hielo. Uno de sus oficiales rompió el silencio. Le habló de la nieve, de las avalanchas, de los hombres que no regresarían. Aníbal lo escuchó y respondió sin alzar la voz. Si no hay camino, abriré uno. No era arrogancia, era convicción. Aníbal sabía que no todos llegarían. Sabía que algunos morirían antes de ver a un romano. Sabía que cada paso hacia arriba era una vida menos en su ejército. Pero también sabía algo más peligroso. Si lograba cruzar, Roma quedaría desnuda, sin defensas, sin tiempo, sin respuesta. Así comenzó el ascenso. Los hombres resbalaban, las bestias caían, la montaña cobraba su tributo sin piedad, y mientras el frío empezaba a matar, Aníbal avanzaba, no porque creyera que el camino era posible, sino porque había jurado algo años atrás, siendo casi un niño. Roma debía caer, y ese juramento acababa de entrar en territorio de leyenda. El ascenso no fue una marcha, fue una prueba. A cada paso, la montaña decidía quién merecía seguir viviendo. El suelo desaparecía bajo los pies, la nieve ocultaba precipicios, el viento cortaba la piel como cuchillas invisibles. Los hombres ya no hablaban de Roma, hablaban de sobrevivir la noche. Algunos aliados comenzaron a retrasarse, otros miraban hacia atrás, hacia el camino por el que ya no podían volver. Y entonces llegaron las avalanchas, no como tormentas, como silencios que de pronto se rompían, rocas, hielo, hombres arrastrados sin gritar, elefantes cayendo al vacío, como si la montaña se burlara del desafío. El miedo se extendió más rápido que el frío. Hubo oficiales que pidieron detenerse, otros que hablaron de regresar. Incluso quienes comenzaron a dudar de Aníbal. «Nos estás llevando a la muerte», le dijeron. Aníbal no negó el peligro. No prometió salvación. Se limitó a señalar el abismo y luego el camino que quedaba por subir. «Allí abajo está el miedo», dijo. «Allí delante está Roma». No gritó, no amenazó. Y fue precisamente eso lo que hizo que los hombres continuaran, porque entendieron algo terrible. Volver atrás no los salvaría, solo los haría morir sin sentido. Así que siguieron, con los pies sangrando, con los cuerpos entumecidos, con la certeza de que la montaña ya había cobrado más vidas de las que Roma perdería en la primera batalla. Pero lo peor aún no había llegado, porque al final del ascenso, cuando el ejército creyó haber vencido a los Alpes, descubrió que todavía tenía que bajar, y la bajada sería aún más cruel. Cuando por fin alcanzaron la cima, los hombres creyeron haber sobrevivido. Se equivocaban. La bajada no era un camino, era una trampa. La roca estaba cubierta de hielo pulido. Los animales resbalaban. Los hombres caían sin poder agarrarse a nada. Cada metro hacia abajo era una negociación con la muerte. El ejército comenzó a detenerse, no por miedo, por imposibilidad.
No había por dónde pasar. Fue entonces cuando Aníbal hizo algo que nadie había visto antes. Ordenó encender hogueras contra la pared de la roca. Durante horas, el fuego golpeó la montaña como si intentara partirla. Cuando la piedra estuvo al rojo vivo, mandó arrojar vinagre. La roca estalló. No fue magia. Fue inteligencia llevada al límite. Donde antes no había un camino, Aníbal creó uno. Los hombres observaron en silencio. No vitorearon, no celebraron. Entendieron algo inquietante. No estaban siguiendo a un general. Estaban siguiendo a un hombre capaz de doblar la naturaleza. Aún así, las pérdidas fueron enormes. Hombres que no volvieron a levantarse. Animales que quedaron atrás. Elefantes heridos, congelados, exhaustos. Pero Aníbal no se detuvo, porque sabía que cada cuerpo perdido era una victoria ganada en Italia. Y entonces, al final de la bajada, cuando los Alpes quedaron atrás, ocurrió lo impensable. El ejército cartaginés apareció en territorio romano, sin aviso, sin advertencia, sin que Roma hubiera preparado una sola defensa. Aníbal miró a sus hombres, lo que quedaba de ellos, y pronunció una frase que ya no era una promesa. Ahora, la guerra comienza. Y Roma, por primera vez, tuvo miedo. Cuando Aníbal descendió los Alpes, Italia no vio un ejército, vio un presagio, hombres demacrados, animales heridos, elefantes cubiertos de barro y sangre, avanzando como espectros de una guerra imposible. Roma no entendía lo que estaba viendo. Creía que los Alpes la protegían. Creía que el enemigo estaba lejos. Creía que tenía tiempo, pero no lo tenía. Las tribus del norte, sometidas por Roma durante años, miraron a Aníbal y vieron una oportunidad. Se unieron a él, pero no por lealtad, sino por odio a Roma. El ejército que había perdido miles en la montaña comenzó a crecer de nuevo. Entonces llegaron los romanos, confiados, ordenados, convencidos de que enfrentarían a un enemigo exhausto. Aníbal los observó desplegarse. No se apresuró, no reaccionó. Esperó. Eligió el terreno, el momento, el error romano, y cuando atacó, lo hizo como había prometido. Rápido, brutal y definitivo. La primera batalla fue una auténtica humillación. La segunda fue una advertencia. La tercera, una auténtica masacre. Roma comprendió demasiado tarde que el hombre que había cruzado los Alpes no lo había hecho para sobrevivir, lo había hecho para demostrar algo al mundo, que ningún imperio estaba a salvo cuando su enemigo estaba dispuesto a perderlo todo. Aníbal no había vencido aún a Roma, pero ya había logrado algo peor. Había roto la ilusión de invulnerabilidad, y cuando eso ocurre, la caída de un imperio solo es cuestión de tiempo. Roma respondió como sabía hacerlo, con números. Reunió uno de los ejércitos más grandes de su historia y marchó hacia Aníbal, convencida de que la cantidad aplastaría al genio. El lugar se llamaba Canas, un campo abierto, calor sofocante, polvo en el aire. Los romanos creyeron que aquel terreno les favorecía, pero Aníbal también lo creyó, pero por razones muy distintas. Aníbal desplegó a sus tropas en una formación extraña, el centro débil, los flancos sólidos, demasiado obvio para ser real. Los romanos atacaron con todo, empujaron el centro cartaginés, avanzaron creyendo que lo estaban rompiendo, no entendieron que estaban entrando. Poco a poco, el centro retrocedía, pero no colapsaba, se curvaba. Entonces, Aníbal dio la orden. Los flancos se cerraron, la caballería atacó por la retaguardia, el ejército romano quedó rodeado. No había salida, no había huida, solo hombres atrapados, empujándose unos a otros, muriendo sin poder levantar el arma. Fue una auténtica carnicería. Decenas de miles de romanos murieron en horas. Cónsules,
veteranos, ciudadanos. Roma no había sufrido una derrota así desde que existía. Cuando llegó la noticia, la ciudad entró en pánico, se cerraron templos, se sacrificaron animales, se temió lo impensable. Pero Aníbal no marchó sobre Roma. Y ahí nació la tragedia. Había ganado todas las batallas, había humillado al imperio, había demostrado que Roma podía sangrar. Pero Roma tenía algo que él no podía destruir del todo: tiempo. Años después, Aníbal sería llamado de vuelta. Roma aprendería a resistir y vencería al final. Pero nunca olvidaría esto: que hubo un hombre que cruzó los Alpes, rompió sus ejércitos y estuvo más cerca que nadie de borrar a Roma del mundo. Y entonces, cada general romano aprendió una lección simple: que nunca subestimes a quien está dispuesto a perderlo todo.